Bueno, un saludo para toda nuestra audiencia de habla hispana. Como ustedes ven, me ha correspondido el honor de presentarles las guías para el tratamiento de la hemofilia para todos. Un objetivo ambicioso de la Federación Mundial de Hemofilia, el ofrecer esta guía para brindarle tratamiento a todas las personas con hemofilia. En el año 2020, la Federación Mundial de Hemofilia sacó las guías de tratamiento en su tercera edición y estas fueron traducidas también al habla hispana para que todos podamos disponer de este documento. Bueno, soy Adriana Linares, soy hematóloga pediatra de la Fundación Hospital de la Misericordia y del programa de hemofilia y otros defectos de coagulación de la Clínica Infantil Colsubsidio en Bogotá, Colombia. Y me ha correspondido el privilegio de presentarles el capítulo 9 que se denomina Problemas de Tratamiento Específicos. Aquí tienen ustedes mi declaración de intereses, mis actividades con la industria. Bueno, el capítulo 9, Problemas de Tratamiento Específico, fue desarrollado por varias personas, colegas y personas con hemofilia. Aquí tienen ustedes a los autores: Jerzy Windiga, Gerard Dolan, Kate Kyle, Johnny Malangu, Risha Mohan, Margaret Rani, Abdelaziz Al-Sharif, Lisa Bagley, R. Satyanarayan, Glenn Pierce y Alok Srivastava. Este grupo de expertos entonces nos proveen alrededor de 73 recomendaciones, como veremos, en aspectos relacionados con el tratamiento. En este capítulo se tocan temas de las portadoras, aspectos quirúrgicos como la circuncisión y en general todos los aspectos relacionados con el soporte de la cirugía y de procedimientos invasivos. Se habla de las inmunizaciones, se habla de la sexualidad, de los aspectos psicosociales por los cuales trasegan las personas que tienen hemofilia, de las comorbilidades y el proceso de envejecimiento y los aspectos médicos relacionados con el envejecimiento. Empecemos entonces con las portadoras. En general, la hemofilia, sus formas severas, es realmente una condición de los varones. En las mujeres podemos ver que con mayor frecuencia son portadoras, es decir, portan el gen, pero no necesariamente son deficientes. Sin embargo, existe un porcentaje de mujeres que tienen baja actividad del factor 8 o 9, y si esta actividad se encuentra por debajo del 40%, pues o serán personas con hemofilia leve o moderada. Excepcionalmente tienen hemofilia grave. Las mujeres sintomáticas que tengan disminuidos los niveles de factor 8 y 9 deben denominarse mujeres con hemofilia. Las mujeres portadoras tienen una mayor tendencia hemorrágica que la que se pronosticaría por su nivel de factor, como en el caso de los varones. Podrían tener un segundo defecto de coagulación y este deberá investigarse, como puede ser una enfermedad de von Willebrand o un defecto plaquetario. Tenemos aquí entonces las primeras recomendaciones respecto a las portadoras. Las portadoras de hemofilia, independientemente del nivel de actividad del factor que tengan, deberán ser registradas y deberán estar siendo seguidas en un centro de tratamiento integral de hemofilia, igual que sucede con los varones. Las portadoras de hemofilia con niveles bajos de factor, es decir, las mujeres con hemofilia, deberán recibir tratamiento y manejo de la misma manera que lo recibe un varón con el mismo nivel de actividad del factor deficiente. Frente a las pruebas de niveles de factor en las mujeres portadoras, siempre que sea posible, deberán buscarse estas mujeres alrededor del varón índice con diagnóstico de hemofilia. Deberán medirse entonces los niveles de factor de todas las mujeres cercanas a ese varón con hemofilia. Los niveles de factor 8 o de factor 9 de las potenciales portadoras y de las portadoras obligadas, es decir, la madre de dos varones con hemofilia o la hija de un varón con hemofilia, deberán medirse estos niveles a fin de determinar cuál es el nivel basal de estas personas previo a un procedimiento, una cirugía
o incluso antes de que ellas queden embarazadas. Hablaremos adelante del embarazo. Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes de las portadoras, de las mujeres con sintomatología hemorrágica y hemofilia, lo más frecuente es lo que está asociado al aparato reproductor. Entonces tenemos menstruación excesiva, dismenorrea, hemorragia posparto, hemorragia perimenopáusica y sangrado anormal, por supuesto, posterior a un trauma o después de una intervención quirúrgica, especialmente cuando no han recibido terapia de soporte. La terapia hormonal es muy útil, especialmente en los sangrados uterinos, y puede ser de uso oral, puede ser subcutánea, transdérmica o intrauterina. Y no olvidar que un complemento terapéutico muy importante en este tipo de sangrado son los antifirinolíticos orales. Hablemos de las portadoras y de la planificación prenatal. Entonces, durante el embarazo, los niveles de factor 8 se pueden incrementar de manera considerable en las portadoras. No así los niveles de factor 9, que usualmente no tienen ningún cambio. En algunas pacientes que portadoras que pueden tener niveles incluso por encima del 50%, en el último trimestre del embarazo, es posible que estas mujeres puedan tener hemorragias anormales durante el parto. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que tengan por encima del 50% no descarta la probabilidad de que presenten una hemorragia posparto. Entonces tenemos una recomendación frente a esto, y es que debemos medir los niveles de factor 8 o 9 según corresponda en la portadora que esté embarazada en el tercer trimestre del embarazo, a fin de medir cuál es el riesgo hemorrágico de esta mujer durante el parto y el posparto. Bueno, respecto al parto y al alumbramiento, es importante decir que si bien la anestesia regional no está contraindicada, las mujeres que van a ser candidatas a recibir este tipo de anestesia deberán tener pruebas de coagulación normal, y el nivel del factor relevante, o sea, el nivel de factor para el cual ellas es deficiente, deberá estar por encima del 50% de actividad o mayor a 50 unidades por decilitro, que es lo mismo, y si no lo está, deberá proveerse tratamiento de soporte para llevarlo por encima del 50%. Entonces es necesario administrar concentrados de terapia de reemplazo a fin de mantener los niveles del factor deficiente por encima del 50% durante el trabajo de parto y el alumbramiento, y deberán mantenerse por encima de este nivel al menos 3 días para aquellas que hayan tenido un parto vaginal y por lo menos 5 días para aquellas mujeres que hayan tenido un parto por cesárea. Se sabe que el parto de los bebés que sepamos que son hemofílicos o que se sospeche que podrían tener hemofilia, este parto debe ser libre de trauma. Libre de trauma implica que no debe ser un parto instrumentado, de tal manera que el uso de forceps, extracciones con ventosas y procedimientos invasivos para el feto están contraindicados. Aquí tenemos entonces 2 recomendaciones frente al parto y el alumbramiento de las portadoras con hemofilia que están embarazadas. El parto debe realizarse en un entorno hospitalario, en un ambiente en donde se cuente con la disponibilidad de especialistas que conozcan de la hemofilia, de hematólogos y obstetras que puedan atender a estas mujeres, puedan manejar las complicaciones que se presenten durante el trabajo de parto y el alumbramiento, y mantener todas las condiciones de seguridad para esta madre y el bebé. Para las mujeres embarazadas que vayan a tener un parto por vía vaginal, recordamos, no se recomienda que este parto sea instrumentado. Hablemos de la atención posparto. Entonces, recordemos nuevamente, los niveles de factor 8 van a aumentar durante el último trimestre del embarazo, pero una vez que nace el bebé, los niveles de estas portadoras van a descender rápidamente, tan pronto como desde el segundo día, y van a volver a sus niveles basales en la gran mayoría alrededor del 7º a 10º día. Es importante entonces monitorizar los niveles según corresponda, el 8 o el 9,
y mantener estos niveles de factor en el periodo posparto, en niveles en rangos hemostáticos, ya que estas portadoras corren un riesgo de tener hemorragia posparto primaria o secundaria mayor que una mujer que no lo es. Si se presentara una hemorragia de posparto, el tratamiento puede ser terapia de reemplazo de factor, antifirinolíticos o terapia hormonal. Incluso frente a la terapia hormonal, se puede hacer una terapia hormonal profiláctica que se puede iniciar inmediatamente después del parto y sostenerse durante un mes en las portadoras, especialmente en aquellas que tengan un mayor riesgo de hemorragia. No olvidemos que si bien uno piensa que todo esto está muy alrededor del posparto temprano, en la literatura se ha informado de hemorragias posparto tardías, incluso hasta los 35 días después. Tenemos entonces esta recomendación de la atención del posparto. Deben monitorizarse los niveles, factores en las portadoras de hemofilia para prevenir y estar alerta a estas hemorragias posparto, tanto primarias como secundarias. Y si se presentan, estas mujeres deberán recibir tratamiento con las medidas hemostáticas que estén indicadas. Bueno, después entonces hablemos del recién nacido. Una vez que nace el bebé, debe idealmente recolectarse sangre del cordón umbilical de todos estos recién nacidos hijos de portadoras de hemofilia a fin de hacer unos niveles en esa sangre de cordón umbilical. Generalmente vamos a hacer una especie de recorderis de cuál es el comportamiento del factor 8 y el factor 9 en los bebés sanos. Entonces, del 8, en un bebé sin hemofilia, ya sea a término o pretérmino, los niveles de factor 8 se encuentran en el rango normal, en el rango que van a tener de adultos o incluso ligeramente elevados. No sucede así en los bebés con factor 9. Si un bebé sano no tiene hemofilia, el nivel de factor 9 está por debajo del nivel que va a alcanzar más adelante en el momento del recién nacido. Y si este recién nacido es prematuro, ese nivel puede estar incluso más bajo. Entonces aquí tenemos una recomendación. En los bebés varones, hijos de portadoras de hemofilia, deberá tomarse una muestra de sangre de cordón umbilical y deberá hacerse una prueba de tiempo parcial de tromboplastina y del nivel del factor sospechoso como deficiente, sea 8 o sea 9. Bueno, dijimos que estas mujeres tienen muchas posibilidades de complicaciones ginecológicas y el aborto espontáneo es una de ellas. Cuando se presenta, se prefiere que el manejo de este aborto sea quirúrgico, especialmente si la mujer se sabe que tiene una anomalía hemostática preexistente. Las portadoras requieren para este caso de los abortos un manejo hemostático adecuado, así como obstétrico. Este manejo puede incluir entonces terapia de reemplazo con concentrados del factor de coagulación deficiente, pero también pueden requerir otras modalidades de tratamiento como descompresina. El protocolo lo indicará el hematólogo de acuerdo a las complicaciones que se esperan. Las inmunizaciones, muy importantes son las inmunizaciones para el control de las enfermedades transmisibles. Por ello, las personas con hemofilia deberán recibir las inmunizaciones recomendadas de acuerdo a su grupo de edad. Pero hay desafíos para la vacunación en estas personas, como lo son la ruta de administración, la inmunización de las personas que tienen infección con virus de inmunodeficiencia humana, ya que algunas vacunas pueden estar contraindicadas, y otro aspecto importante es que no hay evidencia de que las inmunizaciones contribuyan al desarrollo de los inhibidores. Esto lo menciona particularmente esta guía. Tenemos entonces 3 recomendaciones frente a las inmunizaciones. La primera, que las personas con hemofilia deberán recibir las inmunizaciones recomendadas por los programas de inmunización de cada país. Se recomienda que se privilegie la vía subcutánea, pero para aquellas vacunas en donde se hace indispensable la vía intramuscular, de acuerdo a la severidad de los pacientes y a su historial, posiblemente algunos podrán requerir soporte con concentrado de coagulación. No olvidemos que hay otras medidas muy importantes que deberemos tomar, como es
vacunar a las personas con aguja muy fina y utilizar hielo local antes y después como una medida para controlar el sangrado. En los niños y adultos con hemofilia y con infección por el virus de inmunodeficiencia humana, se recomienda que se vacunen con vacunas estándar como la vacuna de neumococo, influenza, hepatitis A y B. En niños y adultos con hemofilia y con infección por el virus de inmunodeficiencia humana, hay algunas vacunas que se deben evitar, como la vacuna de varicela, de rotavirus, de fiebre amarilla y la combinada de sarampión, rubeola y paperas, porque son vacunas de virus vivos atenuados. Bueno, un tópico importante en este capítulo 9 son los aspectos relacionados con la sexualidad de estas personas. Es importante que estas personas suelen informar que en los centros de tratamiento de hemofilia no se les brinda información frente a la sexualidad y que con mucha frecuencia ellos no tienen como ese espacio para hablar de esos aspectos sexuales. Ellos tienen complicaciones relacionadas con su funcionalidad sexual y muchos de ellos tienen falta de libido o impotencia, o muchos de ellos tienen dificultad para llevar a cabo una actividad sexual satisfactoria, especialmente cuando tienen artropatía por efecto de la rigidez o del dolor articular relacionado con esa artropatía. Por ello, en algunos de estos pacientes se puede hacer necesario que reciban farmacoterapia para que puedan tener un mejor desempeño sexual. En los pacientes severos, algunos de ellos pueden tener un fenómeno denominado hematospermia, que no es otra cosa que la presencia de sangre en el semen, y este fenómeno puede causar muchísima ansiedad en el paciente y en su pareja. Ellos deberán ser informados de esta posibilidad. Aquí tenemos entonces dos recomendaciones frente al manejo de los aspectos de la sexualidad de estos pacientes, y es que dentro de la atención integral que se le presta a las personas con hemofilia, estos pacientes deben valorarse en sus aspectos sexuales para atender, identificar y atender los problemas relacionados y sobre todo a medida que ellos avanzan en la edad, ya que debido a la artropatía que puedan tener algunos pacientes o la posibilidad de que algunos pacientes puedan tener hemorragias como la hemorragia de iliopsoas durante la actividad sexual. Para los pacientes con hemofilia y que tengan comorbilidades, también pueden experimentar algunas dificultades de su desempeño sexual, como la disfunción sexual. Por ello, insisto, la Federación Mundial recomienda en esta guía ese abordaje. Debemos hablar de estos temas, debemos tener ese enfoque psicosocial y muy especialmente esos aspectos psicológicos, una comunicación abierta para mejorar este aspecto de la calidad de vida de los pacientes. Bueno, una parte muy grande de este capítulo son todos los aspectos relacionados con la cirugía y los procedimientos invasivos. Es importante, y lo menciona, que siempre que un paciente vaya a ser llevado a una cirugía o a un procedimiento quirúrgico, el centro de tratamiento deberá asegurarse que dispone de la cantidad suficiente del concentrado de coagulación deficiente para el paciente, o si el paciente tiene inhibidores de los dos componentes, de los dos agentes de puente o bypass, para poder llevar a cabo tanto el procedimiento quirúrgico como el postoperatorio inmediato, tardío, y para aquellos que necesitan rehabilitación, que esa rehabilitación se pueda hacer. La desmopresina, se menciona mucho la desmopresina en este capítulo como un tratamiento hemostático, especialmente en las personas que tienen hemofilia A. Hablaremos más adelante un poco de cuáles pueden ser los limitantes de la desmopresina, como la taquifilaxia, lo cual puede limitar su uso a los primeros días, pero es importante que si se puede usar, así sea en los primeros días, se considere el uso en personas con hemofilia A leve. Para aquellos países, aquellos centros de tratamiento que no dispongan concentrados de factores de coagulación o agentes de puente, deberá disponerse de un soporte adecuado en los bancos de sangre. Sin embargo, es importante decir que en el caso de los pacientes con inhibidores, pretender que el control del sangrado se pueda llevar con derivados plasmáticos o derivados sanguíneos es prácticamente imposible.
Entonces, tenemos aquí esta recomendación. Siempre que una persona con hemofilia requiera una cirugía, el centro de tratamiento deberá asegurar que se dispone de las cantidades suficientes de ese factor para todo el proceso quirúrgico en sí, es decir, el transoperatorio, el postoperatorio y para aquellos que requieren rehabilitación, como la cirugía ortopédica, para que se lleve a cabo esa rehabilitación. Aquí tenemos entonces otra recomendación y es el uso de la desmopresina para el control de la hemostasia, especialmente para los pacientes con hemofilia leve que tienen una prueba positiva, es decir, que responden a desmopresina. Es importante hablar entonces, hacer algunos comentarios frente a la desmopresina. Y es que recordemos todos que se espera que cuando se hace una prueba de desmopresina debe haber un incremento en los niveles de la actividad del factor 8 por encima del 50%. Si este incremento no es satisfactorio, entonces no deberá considerarse el uso de desmopresina. La taquifilaxia, es decir, que a medida que se van pasando el tiempo y se van poniendo dosis de desmopresina, se va perdiendo este efecto incremental del factor 8, debe tenerse en cuenta, porque usualmente es lo que limita el uso de desmopresina casi siempre alrededor de 3 días, algunas veces hasta el 5.º día. Si el paciente no puede o presenta taquifilaxia, debemos recordar que simplemente se hace el cambio y se pasa a continuar con concentrado de coagulación con factor 8. Pero si se puede usar desmopresina esos primeros 3 o 5 días, debe utilizarse. Recordemos que los pacientes con hemofilia A leve tienen una presentación de inhibidores que es diferente al comportamiento de los inhibidores de los pacientes con severas. Por eso se recomienda el uso de la desmopresina adicionalmente el tema del costo del medicamento. Entonces, continuando con los comentarios de esta observación, el aspecto de los inhibidores en las personas con hemofilia leve, lo que quiero decir es que a medida que se aumentan los días de exposición, es decir, esa persona con hemofilia leve recibe tratamiento, se va aumentando el potencial riesgo de desarrollar inhibidores, distinto a la persona con hemofilia severa, cuyo riesgo máximo para desarrollar inhibidores es en los primeros días de exposición. Deben tener todos estos pacientes que reciben tratamiento con desmopresina, entonces, un estrecho monitoreo que deberá estar encabezado y dirigido por los hematólogos que estén manejando al paciente. Bueno, tenemos una recomendación frente a la anestesia neuroaxial en las personas con hemofilia. Siempre que sea posible, se recomienda que se dé mejor una anestesia general y no una anestesia neuroaxial. No es que esté completamente contraindicada, sin embargo, ella debe proveerse en un entorno de total seguridad, de tal manera que los pacientes deben tener niveles hemostáticos adecuados para que la persona pueda recibir una anestesia neuroaxial. Por ello, siempre que sea posible, es mejor llevarlos con anestesia general y no con una anestesia regional. Para los pacientes con hemofilia B, que se van a someter a un procedimiento quirúrgico, el centro es mejor que disponga de concentrados de coagulación específicos de factor 9 o derivados plasmáticos. No recomienda la Federación el uso de concentrados de complejo protrombínico como una forma de suplir la deficiencia de factor 9. Recordemos que estos concentrados tienen 2, 7, 9, 10, entre otros. Entonces, si pretenden usar estos concentrados como una fuente de factor 9, es algo que desaconseja la Federación, ya que podría haber un riesgo teórico mayor de complicaciones trombóticas porque se van a acumular factores como el 2, el 7 y el 10 que no están deficientes en ese paciente. Este capítulo trae una tabla sumamente importante. Recomiendo el hecho de que estemos dando esta presentación, no desestimula que todos y cada uno leamos este capítulo. Esta tabla es la definición de la respuesta hemostática para los procedimientos quirúrgicos. Este es un aspecto que muchas veces olvidamos, hacemos la cirugía y todo, pero
no es tan frecuente que califiquemos la respuesta hemostática. Entonces, aquí tenemos 4 categorías de respuesta: excelente, buena, aceptable y mala, nula o no hay respuesta. ¿Y qué tiene en cuenta para calificar estas 4 categorías? Lo que tiene en cuenta es las pérdidas de sangre, si están dentro de lo esperado para ese paciente. Que no se requieran dosis adicionales a las que se planearon en el protocolo de tratamiento de ese paciente, el protocolo que hizo el hematólogo cuando consideró el procedimiento quirúrgico que se iba a hacer. Y el tercer aspecto son la necesidad de transfusión de componentes sanguíneos para ese paciente. Entonces, dependiendo del porcentaje de las pérdidas, dependiendo del requerimiento o no de las transfusiones sanguíneas, ustedes van a ver cómo califican excelente. Unas pérdidas muy bajas dentro de lo esperado, no se requirieron dosis adicionales, no hubo necesidad de transfusión, a ninguna o no hubo respuesta a una pérdida de sangre importante, el paciente requiere soporte inotrópico, hipotensión y hubo necesidad de transfundir componentes sanguíneos. Aquí hay que hacer un paréntesis y es no olvidar que en algunos procedimientos quirúrgicos, aun cuando haya un plan hemostático adecuado, bueno, apropiado para ese paciente, esos pacientes pueden requerir soporte transfusional porque el sangrado es inherente a ese procedimiento quirúrgico. Bueno, saliendo ya de los procedimientos quirúrgicos, pasemos a los aspectos psicosociales. Todos los programas de atención integral tienen el aspecto psicosocial como un deber ser dentro de la prestación de la atención para estos pacientes. No les puedo leer esto en detalle, pero ahí tienen ustedes cuáles son las funciones de los profesionales del área de trabajo social en los centros de tratamiento integral. Estas funciones deben ser supervisadas por el director del centro para que el trabajador social pueda llevar a cabo su trabajo de manera eficiente. Tenemos entonces 2 recomendaciones para estos aspectos. Es importante que los pacientes que tienen hemofilia, que habla de hemofilia grave, se les proporcione atención, acompañamiento psicológico y social como parte de esa atención integral. También es importante que se provea apoyo y ayuda en las organizaciones de atención de los pacientes cuando los trabajadores sociales no se encuentren disponibles como un recurso de ese centro de tratamiento. También recomienda la Federación Mundial que los centros de tratamiento de hemofilia motiven a los pacientes a formar grupos de apoyo o a unirse a grupos de apoyo de tal manera que se fomente la participación y la inclusión de los pacientes dentro de estos grupos o asociaciones. También recomienda la Federación Mundial que haya apoyo en estos pacientes para todo lo que es el proceso de envejecimiento. Recordemos que las personas con hemofilia ya han alcanzado la expectativa de vida de las personas que no tienen hemofilia, de tal manera que estas personas están en este momento teniendo todas las complicaciones de las personas que envejecen, es decir, vienen comorbilidades como el cáncer, la hipertensión, todo lo que es la enfermedad cardiovascular, y algunas comorbilidades como, psicológicas como la depresión. De tal manera que todo lo que es el soporte social es un aspecto muy importante para el acompañamiento de estas personas. Bueno, hablábamos de que esta población está alcanzando actualmente la expectativa de vida igual que la de la población general. Y esto se debe a los grandes avances en el manejo y el tratamiento de estas personas, a la aparición de toda la terapia de soporte. Entonces, estos pacientes en este momento tienen unas comorbilidades como el cáncer, que incluso hay algunos que pueden ser más frecuentes en ellos, por ejemplo, los carcinomas, los cánceres hepáticos, porque algunos de estos pacientes tuvieron infección con virus de hepatitis C especialmente. Las tasas de mortalidad en las personas que tienen hemofilia y cáncer son las mismas de la población general, no son superiores. Estas personas deben recibir el tratamiento oncológico que esté indicado para el cáncer que tienen. Pero aquí van a venir algunas recomendaciones. Entonces, si el paciente que tiene hemofilia requiere quimioterapia
y o radioterapia. Y los efectos de esta terapéutica son una trombocitopenia profunda y de larga duración. Se recomienda entonces que estos pacientes reciban una terapia de profilaxis con el concentrado de factor deficiente y de forma continua mientras están en el tratamiento. Pero no se nos olvide que los pacientes que tienen cáncer, el tener cáncer es un factor de riesgo para la trombosis profunda, de tal manera que aquí viene otra recomendación. La Federación recomienda que las decisiones de dar profilaxis para un tromboembolismo venoso en las personas que tienen hemofilia deben involucrar la adecuada valoración del riesgo hemorrágico versus trombótico de ese paciente con hemofilia. Y si la decisión es que se debe utilizar una terapia anticoagulante, estos pacientes deben recibir concentrados de factor y deben recibir y mantener unos niveles en un rango seguro. Estos niveles no deben estar tan elevados que adicionalmente los pongan en un riesgo de tromboembolismo venoso. Bueno, hablemos entonces de otra comorbilidad que pueden tener las personas con hemofilia, y es la fibrilación auricular. Este es un gran desafío terapéutico en la población con hemofilia. Las personas que no tienen hemofilia y que tienen fibrilación auricular con mucha frecuencia reciben anticoagulantes. Sin embargo, en las personas con hemofilia es muy importante valorar el riesgo de complicaciones hemorrágicas versus el riesgo real de tener un stroke. Si el riesgo de tener stroke es mayor, entonces deberá considerarse el uso de anticoagulantes, pero siempre debemos corregir el efecto de factor cuando estemos usando esta terapia anticoagulante, y debemos utilizar una terapia de reemplazo adecuada que los lleve a unos niveles adecuados para evitar el riesgo hemorrágico de estos pacientes. Si hablamos de los pacientes con inhibidores, en general estos pacientes no debe considerarse el uso de anticoagulantes en esta población. Sin embargo, en la literatura está informado el uso de anticoagulantes en personas con inhibidores de título alto. ¿Cuál es la dificultad de las pacientes que tienen inhibidores y el manejo de esta terapia anticoagulante? Pues lo relacionado con esa respuesta no predecible en cada evento de sangrado que tiene una persona que tiene hemofilia con inhibidor. ¿Sí? Cada evento de sangrado puede responder o no a la terapia de bypass, y por ello pueden venirse las complicaciones hemorrágicas con mayor frecuencia. De tal manera que el uso de anticoagulantes en personas que tienen inhibidores y tienen fibrilación auricular es una situación de excepción y deberá ser sí y solo sí cuando el riesgo de trombosis exceda al riesgo de sangrado. Bueno, con respecto entonces a la trombosis y al tromboembolismo venoso. En general se considera que los pacientes con hemofilia están protegidos contra el tromboembolismo venoso, pero algunas comorbilidades los van a poner en riesgo de estas situaciones de tromboembolismo venoso. Entonces, por ello tenemos esta recomendación, y es que los pacientes que se van a someter a procedimientos quirúrgicos que conllevan un mayor riesgo de tromboembolismo venoso, por ejemplo, la cirugía ortopédica, la cirugía abdominal mayor por causa de un cáncer, o una expectativa de una inmovilidad posoperatoria prolongada, para ese grupo de pacientes se recomienda que se valore de manera individual el riesgo posible de un tromboembolismo venoso. En las personas con hemofilia sin inhibidores, la Federación recomienda el uso de dosis profilácticas de anticoagulantes, pero de nuevo, siempre asegurándonos que hay control hemostático, es decir, que ellos reciben una terapia de reemplazo adecuada que los mantiene en unos niveles de seguridad para que se pueda usar esa profilaxis anticoagulante. Bueno, saliendo de esas comorbilidades, digamos que cardiovasculares, vamos a hablar del síndrome metabólico. Estos pacientes no escapan a la epidemia del sobrepeso y de la obesidad. El exceso de peso tiene un efecto importante en las personas con hemofilia, no solamente en lo que es el aparato locomotor y la capacidad de movilizarse, en la capacidad de que se deteriore o no
más la artropatía, sino en los aspectos del dolor articular simplemente por un efecto mecánico. También puede complicarse el acceso venoso y también se puede complicar un poco lo que es la terapia de reemplazo. Por ello tenemos entonces estas dos recomendaciones. Las personas que tienen hemofilia y que tienen sobrepeso o obesidad deberán ser involucradas en programas de asesoría dietética, nutricional y control de peso. Deberán ser motivadas a recuperar el peso ideal. En cuanto a la terapia de reemplazo, se recomienda que para las personas con hemofilia que sean obesas, la terapia de reemplazo deberá formularse según el peso corporal magro y no el peso corporal que estén presentando después de hacer una farmacocinética individual. Se estima y se recomienda que se haga farmacocinética. La diabetes mellitus. No sabemos mucho de la frecuencia real de la diabetes mellitus en esta población, pero no se ve diabetes mellitus en esta población porque ellos pueden tener sobrepeso y obesidad. La insulina, en caso de que la requieran, se puede aplicar por vía subcutánea, no tiene un mayor riesgo hemorrágico y no requiere terapia de reemplazo el uso de insulina subcutánea. Los pacientes que tengan diabetes mellitus, no olvidemos que tienen también riesgo de tener arteriosclerosis, enfermedad cardiovascular y mayor daño articular. Por eso, entonces, esta recomendación. Si una persona tiene hemofilia y adicionalmente tiene el diagnóstico de diabetes mellitus, deberán recibir el mismo tratamiento que la población general que no tiene hemofilia. Si la indicación fuese usar entonces insulina, estas inyecciones subcutáneas se pueden aplicar sin ningún problema y sin necesidad de terapia de reemplazo. Unas pocas palabras para la enfermedad renal y osteoporosis, y digo pocas palabras porque no proveen recomendaciones, y es que se ha reportado una mayor incidencia de enfermedad renal. No es clara la razón. Cuando la condición de esta enfermedad renal haga que requieran terapia de reemplazo, esa decisión entre diálisis peritoneal y hemodiálisis va a depender de aspectos específicos del paciente y deberá estar involucrado tanto el nefrólogo como el hematólogo en la toma de decisiones de estos pacientes. Frente a la osteoporosis, se sabe que la densidad mineral ósea es menor en personas con hemofilia, hay mayor incidencia de osteoporosis en ellos, por ello deberá considerarse primero su búsqueda, su identificación y el uso de suplementos como el calcio, la vitamina D o incluso los bifosfonatos para las personas con diagnóstico demostrado. Hablemos de la enfermedad articular degenerativa. A medida que ellos avanzan en la edad, la enfermedad articular va avanzando con ellos casi que de manera lineal, no solamente en los pacientes con hemofilia grave, sino en algunos pacientes con hemofilia moderada. Por ello tenemos entonces estas recomendaciones, y es que se anima a estos pacientes a que tengan actividad física estable, periódica, ojalá desde tempranas edades, y que consuman niveles adecuados de calcio y de vitamina D. También para el caso de que aquellos pacientes con hemofilia que tienen osteoporosis y que tengan un riesgo mayor de fractura, deban recibir tratamiento con medicamentos contra la osteoporosis ajustados de manera individual. La hipertensión. Los pacientes con hemofilia suelen tener una presión arterial más elevada, suelen tener mayor probabilidad de tener hipertensión. Las personas con hemofilia hipertensas deben recibir el mismo tratamiento que las personas que no tienen hemofilia y deben estar en un control y en un chequeo periódico, igual que personas sin esta patología de base. Aquí tenemos dos recomendaciones, y es que para todos los pacientes con hemofilia, la Federación recomienda entonces la verificación y el seguimiento periódico de su presión arterial como parte de la atención habitual de ellos. También recomienda el mismo tratamiento entonces que va a recibir una persona de la población general que no tiene hemofilia. La enfermedad arterial coronaria. Este es otro desafío muy parecido a lo que sucede con la fibrilación auricular, y estas personas que tienen hemofilia y que tienen enfermedad coronaria, puede llevarlos a una complicación muy grave.
Tenemos entonces estas recomendaciones y es que las personas que tienen hemofilia e inhibidores de título alto, la Federación recomienda limitar el uso de antitrombóticos, tener cautela, dado que estos pacientes tienen el riesgo de una trombosis. Solo deberán recibir terapia anticoagulante cuando el riesgo de trombosis realmente supere al riesgo hemorrágico, ya que van a tener mayor posibilidad de tener complicaciones hemorrágicas. Dada la poca información publicada en la literatura sobre los medicamentos antiplaquetarios, la Federación también recomienda una cuidadosa evaluación del riesgo-beneficio de ese tratamiento antiagregante. También hay muy poca información publicada frente a la hemofilia y el infarto de miocardio, especialmente en las personas con elevación del ST. Y por ello se recomienda también una cuidadosa evaluación de cada individuo y un balance adecuado de ese riesgo hemorrágico ante la cardiopatía del paciente y la toma de la decisión de usar una terapia antitrombótica, anticoagulante, antiplaquetaria. Bueno, frente a la hipercolesterolemia, tenemos que decir que se ha informado que las concentraciones medias de colesterol en las personas con hemofilia son menores que en la población general. Pero en el caso de aquellos pacientes que tengan hipercolesterolemia, deberán recibir el mismo tratamiento que la población general. Esa es la recomendación. Bueno, los problemas psicosociales entonces relacionados con el envejecimiento. Ya nos vamos acercando hacia el final de este capítulo y hay que decir que en el caso de los pacientes que tienen hemofilia, que han tenido y que tienen artropatía, el envejecimiento les va a traer la posibilidad de tener mayor dolor, limitación y disminución de su calidad de vida, y en algunos de ellos, pues, pérdida de su independencia. Todo esto debe ser abordado entonces en el centro de tratamiento, porque todo esto trae incluso depresión en estos pacientes que puede requerir tratamiento. Entonces, los centros de atención integral, el trabajador social, la enfermera, el psicólogo, el mismo hematólogo, deberán estar alertas a la posibilidad de que estos pacientes estén cursando con complicaciones como la depresión por efecto del envejecimiento y la limitación que la enfermedad pueda conllevar en estos pacientes. Debido entonces a estos cambios psicosociales, la Federación hace una recomendación frente a que los centros de tratamiento provean una valoración y un acompañamiento y apoyo activo a las personas con hemofilia que están cursando por el proceso de envejecimiento. Ya para terminar, entonces tenemos conclusiones. Fuimos a lo largo de diversos tópicos en este capítulo, intentamos abordar la mayoría de los tópicos, sin embargo, pues el detalle no es posible dado el tiempo que tenemos disponible para esta presentación. Los invito a todos a leer este capítulo en profundidad, ya que toca aspectos muy importantes por el hecho de que, así como la cirugía es importante, los aspectos de la sexualidad y los psicosociales también lo son y los motivo a que lo lean. Yo los quiero invitar es solamente a que algunas inquietudes que yo creo que este capítulo nos puede dejar, y es, por ejemplo, estos 5. Es necesario que haya más investigación para que se comprenda mejor cuál puede ser la seguridad de la terapia antitrombótica en los pacientes con hemofilia complicada con inhibidores, especialmente ahora en la era del emicizumab. No tenemos información de esto, es un medicamento de reciente aparición en el armamentario terapéutico. Tampoco tenemos un consenso basado en pruebas científicas sobre cómo debemos manejar el tromboembolismo venoso en los pacientes que tienen hemofilia. Se conoce poco de la prevalencia de diabetes mellitus en hemofilia y es importante dado que esta es una patología que condiciona otras, especialmente complicaciones cardiovasculares. Si bien la profilaxis secundaria sabemos que reduce notoriamente la incidencia de hemorragias, su eficacia para mejorar la función ortopédica
no se ha establecido claramente la profilaxis secundaria. De ahí que pues todavía muchos de estos pacientes tengan que incurrir en procedimientos quirúrgicos. Las causas del incremento de la prevalencia de la hipertensión arterial en las personas con hemofilia no están claras y todos sabemos que esta es una comorbilidad muy importante tanto en personas sin hemofilia como en aquellas con hemofilia, en donde se sabe que tiene una mayor frecuencia, pero la razón clara no se sabe. Bueno, para finalizar, quiero agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado, por haberme permitido este espacio para llegarles y motivarlos a leer este capítulo 9. También agradecer a Hemophilia Alliance por la preparación para esta presentación, por el apoyo para hacerlo y muy especialmente a la Federación Mundial de Hemofilia por darnos a la comunidad de habla hispana un acercamiento rápido al escuchar los videos de cada uno de los capítulos de la guía, de la tercera edición de la guía de tratamiento de hemofilia. Muchas gracias.